Durante 11 años viví entre los muros de un convento. Creía que mi vida estaba escrita en silencio, lejos de las miradas de los hombres. Pero un día, él llegó para reparar unas ventanas rotas, y en ese instante descubrí que el deseo, aunque escondido, nunca desaparece. Ese día cambió mi destino para siempre. Nunca imaginé que 11 años de mi vida se esfumarían entre los muros de aquel convento alejado de la ciudad. Llegué siendo joven, con apenas 19 años, llevada más por la necesidad y la presión familiar que por una vocación verdadera. Mi madre decía que allí estaría protegida, que sería un lugar donde encontraría calma y propósito. Y yo, ingenua y temerosa del mundo, acepté. El convento estaba en un paraje casi desierto, rodeado de colinas bajas y campos secos. El pueblo más cercano quedaba a más de 1 hora andando, y rara vez alguien de fuera se acercaba. Éramos un grupo de mujeres que compartíamos todo, las oraciones, las comidas sencillas, las labores interminables. Con el tiempo, aprendí a moverme por la rutina como quien respira, sin cuestionar demasiado. La vida allí era de silencios. Nos levantábamos con las campanas al amanecer, pasábamos horas en los rezos y en la huerta, bordábamos, limpiábamos, cuidábamos de los animales que teníamos en un pequeño corral. El tiempo parecía detenerse, siempre igual, siempre repetido. Al principio me tranquilizaba esa monotonía. Sentía que no tenía que pensar demasiado, que todo estaba decidido de antemano. Pero con los años, comencé a darme cuenta de lo que faltaba. A veces, mientras regaba el huerto al caer la tarde, recordaba los días en que caminaba por la ciudad, cuando podía cruzarme con miradas masculinas, cuando sentía la ligereza de la juventud sin cadenas. Allí, rodeada solo de mujeres, todo era distinto. El deseo se escondía bajo capas de rezos, pero no desaparecía. Solo dormía, esperando. Los únicos hombres que aparecían de vez en cuando eran trabajadores que venían a arreglar algo, un electricista, un albañil, algún campesino que nos ayudaba con el tractor. Entraban, hacían su trabajo en silencio, y se marchaban. Nosotras fingíamos indiferencia, pero yo sabía que no era la única que se quedaba con el corazón acelerado después de un roce accidental, después de escuchar una voz grave resonando en los pasillos demasiado acostumbrados al murmullo femenino. Así pasaron 11 años. Me convencía a mí misma de que estaba bien, de que la calma era suficiente. Pero por dentro, algo se agitaba. Como si hubiera una parte de mí que aún esperaba un golpe de viento que rompiera esos muros invisibles que me mantenían quieta. Y ese golpe, sin yo saberlo, estaba a punto de llegar. La vida en el convento parecía escrita con la misma tinta todos los días. El amanecer nos sorprendía con las campanas, el frío del suelo de piedra y la fila silenciosa hacia la capilla. Después, la jornada se dividía entre rezos, tareas domésticas y largos ratos de labor manual, bordados, costuras, limpieza. El mundo quedaba lejos, como si el convento fuera un islote detenido en el tiempo. Y sin embargo, lo prohibido a veces se colaba por las rendijas. Bastaba que apareciera un hombre para reparar algo para que el aire cambiara. Recuerdo una tarde en que vino un campesino a arar el pequeño huerto con su tractor, el ruido del motor, el olor a tierra húmeda y su figura moviéndose bajo el sol nos dejaron a todas enmudecidas. No lo decíamos, claro, pero yo veía cómo las hermanas lo observaban de reojo, como sus manos se movían más lentas con las herramientas, como si el tiempo mismo se ralentizara mientras él estaba allí. Otra vez llegó un electricista a revisar unos cables. Su presencia llenaba los pasillos de una energía distinta. Yo fingía estar ocupada, barriendo, pero en realidad lo seguía con la mirada, atenta a sus gestos, a la manera en que su voz grave rompía la monotonía de nuestras conversaciones suaves. Sentía que solo con estar allí recordaba que existía un mundo más allá de los muros. A veces, por las noches, en el silencio de mi celda, esas escenas regresaban con fuerza. Me sorprendía pensando en detalles mínimos, la manera en que un hombre levantaba un saco, el olor de su ropa impregnada de campo, la forma en que sus manos manchadas de polvo sujetaban las herramientas. Eran imágenes fugaces, pero bastaban para desatar un temblor que ninguna oración podía apagar. Sabía que no era la única. Lo notaba en los ojos de las demás, en las respiraciones contenidas cuando alguien de fuera cruzaba la puerta.
El convento era un mundo de mujeres, y cada aparición masculina se convertía en un acontecimiento secreto, una chispa que nos recordaba lo que intentábamos olvidar. Yo llevaba 11 años allí, y cada vez que uno de esos hombres aparecía, me sentía dividida. Parte de mí quería huir de su presencia, otra parte deseaba con fuerza quedarme cerca, escuchar su voz, sentir su sombra rozar la mía. Y entonces llegó aquel día distinto, el que lo cambió todo, el día en que un grupo de niños traviesos lanzó piedras y rompió varias ventanas del convento. Nadie lo sabía aún, pero esas grietas en el vidrio serían también las grietas en la vida que había llevado hasta entonces. El ruido de los cristales rotos aún retumbaba en mi memoria. Habían sido unos niños del pueblo, traviesos, que habían lanzado piedras contra las ventanas más bajas del convento. No fue un accidente grave, pero sí suficiente para alterar nuestra rutina. Durante días vivimos con corrientes de aire colándose en los pasillos y con la sensación de que hasta los muros podían quebrarse. Unos días después, apareció él. Llegó temprano, acompañado de su caja de herramientas y un aire sereno que contrastaba con el nerviosismo de nosotras. El portón chirrió al abrirse, y allí estaba, un hombre alto, robusto, de manos grandes que sostenían el marco de las ventanas como si fueran ramas frágiles. No llevaba uniforme ni traje, era un trabajador del pueblo cercano, y sin embargo, en aquel lugar de hábitos grises y miradas bajas, su presencia parecía casi extraordinaria. Lo acompañamos hasta el pasillo donde los cristales estaban hechos añicos. Mientras se inclinaba para medir los marcos, yo no podía apartar la vista de sus gestos. Sus brazos tensos bajo la tela de la camisa, el sonido metálico de las herramientas al chocar entre sí, incluso la manera en que se agachaba para recoger un trozo de vidrio, todo tenía un magnetismo que me desarmaba. «Son varias», dijo, con voz grave. «Pero no es difícil arreglarlas». Yo asentí, incapaz de articular más palabras. Pasó toda la mañana trabajando. Nosotras fingíamos ocuparnos en nuestras tareas, pero cada una encontraba un pretexto para asomarse al pasillo y verlo. Yo llevé baldes de agua, escobas, trapos, cualquier excusa era buena para acercarme. Y cada vez que lo hacía, sentía un estremecimiento que no recordaba haber sentido en años. Al mediodía, mientras recogía los restos de vidrio en un depósito lateral del convento, me pidió ayuda. Fui con él, y por un instante quedamos solos. El lugar era frío y húmedo, con olor a madera vieja y polvo. Al agacharme para sostener un marco roto, nuestras manos se rozaron. Fue un roce breve, apenas un contacto, pero suficiente para encender un fuego dentro de mí. Él levantó la vista y me sostuvo la mirada. Un segundo, dos, demasiado largos para ser inocentes. Mi respiración se aceleró, y aparté la mano de golpe, como si el vidrio pudiera cortarme. Regresé a mis tareas con el corazón desbocado. Fingí normalidad, pero esa chispa ya no podía apagarse. Porque ese día comprendí que no eran solo las ventanas las que se habían roto, también una parte de los muros invisibles que me mantenían quieta desde hacía 11 años. Aquel roce en el depósito quedó latiendo en mi interior como una campana imposible de silenciar. Esa noche, mientras rezábamos en la capilla, apenas podía concentrarme. Cerraba los ojos, pero en lugar de oraciones, veía sus manos, sus ojos fijos en los míos, el instante exacto en que sentí el calor de su piel al rozar la mía. Al día siguiente volvió para terminar con los arreglos. Desde temprano, el convento estaba en movimiento. Algunas de las hermanas hacían esfuerzos inútiles por parecer indiferentes, aunque todas sabíamos que su presencia alteraba cada gesto. Yo misma llevaba la respiración entrecortada, como si una parte de mí supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Lo encontré de nuevo en el depósito, recogiendo las últimas piezas de vidrio y preparando los marcos ya reparados. El lugar estaba silencioso, con olor a madera húmeda y polvo en suspensión. Entré para alcanzarle unos trapos y, apenas crucé la puerta, él levantó la vista. «Gracias», dijo, con voz grave. Me acerqué y se los entregué. Nuestras manos se rozaron otra vez, y en ese instante sentí que el aire se espesaba. No era un accidente. No podía serlo. Me quedé allí, inmóvil, observándolo mientras doblaba el trapo con calma. De pronto, lo escuché hablar.
Debe ser extraño, ¿no?, vivir tantos años aquí, sin hombres alrededor. Su frase me dejó sin aire. Nunca nadie había puesto en palabras lo que yo sentía en secreto. Tragué saliva. Es diferente, atiné a decir, bajando la mirada. Él dio un paso hacia mí. No fue brusco, pero suficiente para acortar la distancia. Pude sentir su calor, su respiración cerca, y mi corazón empezó a golpear con violencia. El silencio se volvió insoportable. Y entonces ocurrió, me rozó la mejilla con el dorso de su mano. Fue un gesto simple, casi torpe, pero en ese contacto estaba escondido todo lo que llevábamos conteniendo. Cerré los ojos, y sin darme cuenta, incliné el rostro hacia su caricia. El tiempo pareció detenerse. En medio de aquel depósito, rodeados de polvo y cristales rotos, nuestras bocas se encontraron. No hubo palabras, solo el temblor de dos cuerpos que habían esperado demasiado. El beso fue profundo, urgente, como si los 11 años de silencio se quebraran de golpe. Cuando nos separamos, jadeantes, me aparté unos pasos. El eco de lo que acababa de pasar me golpeaba como un trueno. Esto no debería haber ocurrido, murmuré, aunque mi voz sonaba más como un ruego que como una convicción. Él me miró fijo, sin apartar los ojos de los míos. Pero ocurrió. Salí de allí con el corazón desbocado. Sabía que en ese depósito no solo habíamos roto el vidrio de unas ventanas. También habíamos roto algo dentro de mí que nunca volvería a ser igual. Los días que siguieron al encuentro en el depósito fueron una prueba de resistencia. Afuera, el convento seguía con su rutina inmutable, las campanas al amanecer, el murmullo de las oraciones, el ruido de los cubiertos en el refectorio, el trabajo silencioso en el huerto. Nada había cambiado, y, sin embargo, dentro de mí todo estaba distinto. Me sorprendía perdiendo el hilo en medio de los rezos, recordando el calor de su mano en mi mejilla, el peso de su boca sobre la mía. Al escuchar el eco de sus pasos imaginados, mi respiración se agitaba. Hasta el aire del convento parecía tener otro olor, como si aún guardara la huella de su presencia. Lo busqué con la mirada los días siguientes, pero ya no volvió. Había terminado su trabajo y se había marchado, tal como hacen todos los hombres que entran en este lugar para reparar algo y luego desaparecen. Y sin embargo, él se había quedado. No con su cuerpo, pero sí con su recuerdo, pegado a mi piel como una marca invisible. Por las noches, en mi celda, intentaba convencerme de que había sido solo un instante, un desliz, algo que debía olvidar. Pero cada vez que cerraba los ojos, me encontraba de nuevo en aquel depósito, con el polvo suspendido en el aire y el silencio roto por la urgencia de un beso que no debería haber ocurrido. Una parte de mí sentía culpa. Había prometido obediencia, disciplina, silencio. Pero otra parte, más fuerte, se sentía viva de un modo que no recordaba desde mi adolescencia. Era como si aquel roce hubiera encendido algo dormido en lo más profundo de mí, algo que ninguna oración podía apagar. Las hermanas comenzaron a notar mi distracción. Una de ellas me preguntó una tarde, mientras lavábamos ropa en el patio. ¿Te ocurre algo? Te veo distinta. Sonreí con un gesto rápido, intentando disimular. Nada, estoy cansada. Pero sabía que no era cansancio. Era deseo. Era hambre de vida. Era la certeza de que, tras 11 años de encierro, había descubierto que todavía podía sentir. Y así, poco a poco, el convento dejó de ser refugio y comenzó a sentirse como una jaula. Porque lo que una vez había sido suficiente ya no me alcanzaba. Algo en mí había despertado. Y no había vuelta atrás. El eco de aquel beso me acompañaba a todas horas. No importaba cuánto rezara, cuánto me esforzara en cumplir con las rutinas, él seguía presente en mis pensamientos, en mis silencios, en mis sueños. Había pasado 11 años aceptando la calma del convento como si fuera destino, pero ahora todo se sentía distinto. Era como si hubiera abierto una ventana dentro de mí y entrara un aire nuevo, imposible de contener. Comencé a mirar los muros con otros ojos. Antes me parecían protectores, ahora, jaulas. Los rezos,
que antes me daban orden, ahora sonaban repetidos, lejanos, incapaces de calmar el desasosiego que ardía en mi pecho. Al trabajar en el huerto, me detenía sin querer a contemplar el horizonte. Esas colinas bajas que me habían parecido siempre iguales, de pronto se convirtieron en una promesa de lo desconocido. Por las noches, en la soledad de mi celda, recordaba mi vida antes de entrar. Tenía apenas 19 años cuando crucé la puerta del convento, llena de miedo y con la ilusión de encontrar paz. Ahora tenía 30, y lo único que sentía era que había desperdiciado demasiado tiempo encerrada. Soñaba despierta con lo que podría vivir afuera. Imaginaba caminar por las calles de la ciudad, vestida con ropa ligera, escuchando el murmullo de la gente, sintiendo miradas sobre mí. Imaginaba conversaciones en cafés, risas espontáneas, y sí, también imaginaba la cercanía de un hombre. No necesariamente el de las ventanas, aunque su recuerdo era el que había abierto todo esto. Lo que deseaba, más allá de un rostro concreto, era la libertad de poder elegir, de sentir, de amar sin barreras. Una tarde, mientras tendía ropa en el patio, vi un gorrión que se había colado por la ventana rota. Picoteaba las migas del suelo con prisa, y de pronto, al sentir el movimiento de mis pasos, voló hacia afuera con un aleteo nervioso. Me quedé mirándolo desaparecer en el cielo abierto. Y comprendí que yo era como ese pájaro, encerrada demasiado tiempo, temiendo el momento de escapar, pero sabiendo que, tarde o temprano, no podría resistirme más. Esa noche, frente a la cruz de la capilla, recé en silencio: Señor, no sé si lo que siento es pecado o es vida. Pero sé que, si me quedo, me apagaré lentamente. Y si me voy, aunque me equivoque, al menos estaré viva. Fue la primera vez, en 11 años, que sentí que mi lugar ya no estaba allí. La decisión se fue gestando en silencio, como una semilla que germina bajo tierra hasta que un día brota sin remedio. Yo sabía que no podía seguir fingiendo. Cada vez que me arrodillaba en la capilla, mis labios repetían las oraciones, pero mi mente vagaba lejos, soñando con calles ruidosas, con miradas nuevas, con todo lo que me había estado negando. Comencé a preparar mi salida sin decir nada a nadie. No podía compartirlo con las hermanas, ellas no entenderían. Guardé algunas prendas sencillas que tenía desde antes de entrar al convento y que había conservado en una caja en el desván. Las doblé con cuidado y las escondí bajo la cama. Junté unas monedas que me habían quedado de los escasos encargos de bordado que a veces hacíamos para fuera. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Cada paso me llenaba de vértigo. Miraba los muros del convento y me decía: pronto dejarán de ser tu cárcel. Al mismo tiempo, sentía el peso de la culpa. 11 años de mi vida allí, 11 años compartidos con mujeres que confiaban en mí, 11 años de rutina rota de golpe por un beso y una certeza imposible de ignorar. El recuerdo de aquel hombre en el depósito me acompañaba como una señal. No sabía si volvería a verlo, ni siquiera si él pensaba en mí. Pero él había sido la chispa que encendió lo que dormía en mí. Comprendí que, aunque se hubiera marchado, me había dejado un regalo: el valor de atreverme. La noche en que decidí irme, apenas dormí. Me quedé sentada en la cama de mi celda, mirando las sombras en la pared. Escuchaba las respiraciones tranquilas de las demás hermanas a lo lejos, y sentía que estaba traicionando algo sagrado. Pero al mismo tiempo, por primera vez en muchos años, sentí que respiraba como una mujer libre. Al amanecer, cuando el sol apenas despuntaba, tomé la pequeña bolsa con mis cosas. Crucé el claustro despacio, sin mirar atrás. Me detuve un segundo frente a la puerta principal, pasé la mano por la madera fría y cerré los ojos. Un rezo breve, apenas un susurro. Gracias por lo que fui aquí. Perdón por lo que no pude ser. Y entonces empujé la puerta y salí. El aire de la mañana me golpeó en el rostro como un bautismo nuevo. El camino hacia la ciudad se extendía frente a mí, lleno de incertidumbre, de miedo, pero también de promesas. No sabía qué me esperaba al otro lado. Solo sabía que, por primera vez en 11 años, había elegido yo misma. Y con cada paso, sentía como el convento quedaba atrás, mientras dentro de mí nacía algo nuevo: el hambre de vida. La ciudad me recibió como un golpe de aire y ruido.
Después de 11 años en silencio, cada bocina, cada voz en la calle, cada puerta que se cerraba de golpe me parecía ensordecedora. Caminaba con mi pequeña bolsa en la mano, mirando todo con ojos nuevos, los escaparates llenos de colores, los cafés con gente charlando, los autobuses que pasaban rugiendo. Era como si hubiera entrado en otro mundo, uno que siempre había existido pero que yo había olvidado. Me sentía extraña en mi propia piel. El hábito había quedado atrás, y ahora llevaba un vestido sencillo que había guardado todos esos años como si esperara este momento. No era elegante ni nuevo, pero me hacía sentir desnuda frente a las miradas. Y las miradas estaban ahí. Algunos hombres me observaban al pasar, no con curiosidad inocente, sino con esa chispa que yo recordaba vagamente de mi juventud. Esa chispa que, en el convento, había sido apenas un recuerdo lejano. Encontré una pensión modesta donde pagar una habitación con el poco dinero que llevaba. La mujer que atendía no hizo preguntas, estaba acostumbrada a huéspedes de paso. Dejé mi bolsa en la cama y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había rezado durante 11 años. Había en mis ojos un brillo nuevo, una mezcla de miedo y deseo. Esa misma tarde salí a caminar. El corazón me latía fuerte al cruzarme con hombres en la calle, trabajadores saliendo de los talleres, jóvenes que reían en grupo, un camarero que me ofreció una sonrisa descarada desde la puerta de un bar. Cada encuentro era un recordatorio, estaba de vuelta en un mundo donde podía elegir, donde podía dejarme ver, donde podía dejarme desear. Me detuve frente a un café y pedí un té. Observaba a la gente, fascinada por la naturalidad con la que conversaban, se tocaban, se miraban. Yo, en cambio, me sentía torpe, como una niña que apenas aprende a andar. Pero al mismo tiempo, había en mí una energía latente, una urgencia por recuperar todo lo perdido. Cuando regresé a la pensión al anochecer, me tumbé en la cama y cerré los ojos. El recuerdo de aquel hombre en el depósito volvió con fuerza, su mirada fija, el calor de su mano, el beso que rompió mis muros. Y supe que, aunque él no estuviera, me había dejado marcada para siempre. Esa noche decidí que ya no quería volver a encerrarme nunca más. Había demasiada vida allá afuera, demasiadas miradas, demasiadas posibilidades. Y aunque aún no lo sabía, mi búsqueda apenas estaba empezando. Los primeros días en la ciudad fueron de descubrimiento y desconcierto. Cada esquina parecía esconder un secreto, cada mirada me sacudía como si me recordara quién era yo fuera del convento. Sentía vértigo, como si anduviera sobre un puente angosto, pero al mismo tiempo una emoción imposible de apagar, estaba viva, y lo sentía en cada poro de mi piel. Una tarde de sábado, mientras caminaba sin rumbo por las calles del centro, la lluvia me sorprendió. Corrí a refugiarme bajo el toldo de una pequeña librería. Allí estaba él, un hombre de mediana edad, con ropa de trabajo aún manchada de pintura. Me ofreció parte del espacio bajo el toldo con una sonrisa sencilla, casi tímida. «Parece que nos va a tener aquí un rato», dijo, señalando la cortina de agua que caía. Asentí, sin poder evitar mirarlo más de la cuenta. Había algo en su manera de hablar, en su gesto tranquilo, que me desarmaba. No era un extraño inquietante, sino alguien que parecía reconocer en mí la vulnerabilidad de quien se está acostumbrando al mundo. «¿Vives por aquí?», preguntó. «No, acabo de llegar», contesté, con voz baja. Él sonrió, como si entendiera más de lo que yo decía. Hablamos unos minutos de cosas triviales, la lluvia, el barrio, su trabajo pintando pisos. Y sin embargo, cada palabra me producía un temblor. Era la primera conversación ligera con un hombre en más de 11 años. Cuando la lluvia amainó, me ofreció acompañarme hasta la pensión. Dudé, pero acepté. Caminamos despacio, todavía con charcos en la calle. Sus pasos eran firmes, y su presencia me daba una calma que no esperaba. Al llegar a la puerta, nos quedamos en silencio. «Gracias», murmuré, con las mejillas encendidas. Él me miró un segundo más de lo necesario. «Ojalá la ciudad te trate bien», dijo, antes de marcharse. Esa noche no pude dormir. Repasé una y otra vez aquel gesto, aquella mirada,
aquella sensación de cercanía. No había pasado nada, y sin embargo dentro de mí todo se había movido. El roce en el depósito había abierto una grieta, y ahora cada encuentro, cada mirada, era un río que se colaba por ella. Comprendí que ya no quería ser espectadora. Que mi cuerpo, mi corazón, reclamaban lo que tanto tiempo había negado. Y supe que muy pronto daría el siguiente paso. La semana siguiente lo volví a ver. Caminaba con mi bolsa de compras cuando escuché una voz conocida llamándome desde la acera contraria. Era él, el pintor. Llevaba una camiseta manchada de blanco y el cabello alborotado por el calor. Al cruzar la calle me saludó con la misma naturalidad que aquella tarde de lluvia, como si nos conociéramos de mucho antes. ¿Vas cargada?, preguntó, mirando mi bolsa. Un poco, respondí, sonriendo. Sin pedirme permiso, tomó la bolsa y la llevó él mismo. Caminamos juntos, y esta vez la conversación fluyó más ligera. Me habló de su trabajo, de las horas largas, de cómo la ciudad podía ser dura pero también generosa. Yo lo escuchaba fascinada, consciente de que cada palabra suya era como un recordatorio de todo lo que había estado ausente en mi vida, la sencillez de un hombre hablando de su día, el brillo en los ojos al contar una anécdota, la risa espontánea que rompía la monotonía. Al llegar a la pensión, se detuvo. Podría haberse despedido allí mismo, pero dudó un instante. ¿Puedo ayudarte a subir las cosas?, preguntó, con voz baja. Asentí. Mi corazón latía desbocado mientras subíamos la escalera angosta. En la habitación, dejó la bolsa sobre la mesa y se quedó de pie, mirándome. El silencio nos envolvió. Afuera, la ciudad sonaba con el bullicio de siempre, pero dentro de esas paredes solo estábamos él y yo, frente a frente. Sentí el impulso de bajar la mirada, pero no lo hice. Nuestras miradas se sostuvieron, y en ese cruce había una confesión muda. Entonces, como si un hilo invisible nos arrastrara, dimos un paso el uno hacia el otro. Su mano, aún manchada de pintura, rozó la mía. Yo no me aparté. El beso llegó inevitable, suave al principio, luego más profundo. Fue un beso que me estremeció entera, no solo porque despertaba mi piel, sino porque rompía 11 años de contención. Cerré los ojos y me dejé llevar, sintiendo que mi cuerpo recordaba lo que había olvidado. Cuando nos separamos, respirábamos agitados. Yo me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. Él me acarició la mejilla con torpeza, como si también estuviera sorprendido de lo que acababa de ocurrir. Perdona, susurró, aunque en sus ojos no había arrepentimiento. Negué con la cabeza. No lo sientas. El silencio volvió, pero esta vez era distinto, estaba cargado de deseo, de un hambre que ya no podía esconder. Esa tarde, en la sencillez de una habitación de pensión, entendí que había cruzado una línea definitiva. Porque lo que ocurrió después no fue solo un encuentro físico. Fue el verdadero inicio de mi vida fuera de los muros del convento. Esa noche casi no dormí. Me quedé tumbada en la cama de la pensión, con la ventana entreabierta dejando entrar el ruido de la ciudad. El eco de lo que había ocurrido horas antes seguía recorriendo mi cuerpo como un latido nuevo. Sentía todavía el peso de su mano, el calor de su boca, la respiración compartida en aquel instante en que dejé de ser la mujer que había habitado 11 años de silencio. Pero junto al temblor de la libertad, apareció también la culpa. La escuchaba en mi cabeza con la voz de mi madre, con la de las hermanas del convento, con la mía propia de hace unos meses. Has caído en tentación, me repetía. Y, sin embargo, cuanto más intentaba sentir vergüenza, más me sorprendía a mí misma sonriendo en la penumbra. Porque lo que había pasado no era un error. Era vida. Era la certeza de que todavía estaba hecha de carne, de deseo, de emoción. Me sentía como si hubiera despertado de un sueño largo, y lo primero que veía era un mundo que había estado esperándome. A la mañana siguiente bajé a la calle con una ligereza distinta. Miraba a la gente con otros ojos. Ya no era la mujer invisible que caminaba con la cabeza baja, me descubrí erguida, con una chispa en la mirada que no había sentido en años. Los hombres me miraban al pasar,
y en lugar de apartarme con pudor, dejaba que esas miradas me rozaran, como una caricia a distancia. El recuerdo del pintor me acompañaba, pero lo que más me estremecía no era él en particular, sino lo que representaba, la llave que había abierto la puerta de mi libertad. No sabía si lo volvería a ver, ni si lo quería. Lo que sabía era que, gracias a él, había entendido que podía elegir. Esa tarde, mientras tomaba un café en una terraza, me sorprendí mirando a los hombres que pasaban. Obreros con las manos manchadas de polvo, jóvenes trajeados caminando deprisa, camareros que se movían con agilidad entre las mesas. Cada uno de ellos despertaba en mí una curiosidad distinta, como si mi cuerpo quisiera recuperar todo lo que se le había negado. Sentí vértigo, sí. Pero también una emoción que me quemaba por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, no me preguntaba qué esperaba la gente de mí. Solo me preguntaba qué esperaba yo de la vida. Y en ese silencio, mientras la ciudad rugía a mi alrededor, lo comprendí, había dejado atrás el convento para siempre. No solo sus muros, sino la mujer que fui allí dentro. Ahora, era otra. Una mujer que buscaba, que deseaba, que ya no tenía miedo de decirse a sí misma que lo quería todo. El café de la esquina se convirtió en mi refugio. Me gustaba sentarme en la terraza con un cuaderno, fingiendo que escribía, aunque en realidad observaba a la gente pasar. Era como descubrir un universo nuevo, los rostros, las voces, los gestos. Después de 11 años en un convento, cada detalle de la vida urbana me parecía extraordinario. Una tarde, mientras dibujaba garabatos sin sentido, un hombre se acercó a mi mesa. Tendría unos 40 años, vestía con traje arrugado y llevaba en la mano una carpeta llena de papeles. Tenía el gesto cansado, pero en su mirada brillaba una chispa de interés. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó, señalando la silla frente a mí. Negué con un leve movimiento de cabeza. Se sentó y pidió un café. El camarero lo saludó como a un cliente habitual, lo que me hizo pensar que él frecuentaba el lugar tanto como yo estaba empezando a hacerlo. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a hablarme. Primero con comentarios sencillos sobre el clima, luego con preguntas más directas. Yo respondía con cautela, aún torpe en el arte de la conversación ligera con un desconocido. Pero había en mí una curiosidad que no sabía esconder. No suelo verte por aquí, dijo. Acabo de llegar a la ciudad, confesé. Él sonrió, y en esa sonrisa había una mezcla de interés y ternura. Me habló de su trabajo como abogado, de los largos días en la oficina, de lo mucho que le gustaba sentarse en esa terraza a observar a la gente. Lo escuchaba con atención, fascinada por la naturalidad con la que compartía su vida. En un momento, sus ojos se detuvieron en mí con intensidad. Sentí un calor que me recorrió de arriba a abajo. No necesitaba palabras para entender lo que su mirada insinuaba, esa posibilidad de algo más allá del café, algo que me sacudía por dentro con un vértigo conocido. Cuando nos despedimos, se inclinó apenas hacia mí. Espero verte otra vez aquí, dijo, con voz baja. Esa noche regresé a la pensión con la mente enredada. Había pasado apenas una hora con él, y sin embargo, el recuerdo de su mirada se me había quedado grabado. No era amor, lo sabía. Era otra cosa, la certeza de que el mundo estaba lleno de hombres, de posibilidades, de caminos que podía recorrer si me atrevía. Y comprendí que mi vida ya no sería una espera pasiva. Había decidido dejar el convento, sí, pero ahora también decidía dejarme llevar por el pulso de mi propio deseo. Lo que buscaba ya no era silencio, sino vida. Y la vida, lo sabía, apenas estaba empezando a desplegarse frente a mí. Pasaron solo unos días hasta que lo volví a ver. Yo estaba en la misma terraza del café, esta vez con un libro entre las manos, cuando sentí una sombra cubrirme. Levanté la vista y allí estaba él, el abogado del traje arrugado, con la misma carpeta bajo el brazo y una sonrisa leve que parecía guardada solo para mí. Me alegra que hayas vuelto, dijo, acomodándose sin esperar respuesta. Conversamos un rato, como si nos conociéramos desde siempre. Su manera de hablar era segura, con pausas medidas, como quien está acostumbrado a negociar y a convencer. Me preguntó por mi vida en la ciudad,
y aunque evité hablar del convento, confesé que todo me resultaba nuevo, que aún me sentía extranjera en medio del bullicio. Él me miró con un brillo curioso en los ojos. Entonces tienes que dejar que alguien te muestre la ciudad, propuso. Me quedé en silencio, sorprendida por la invitación. Hacía más de 11 años que ningún hombre me había sugerido algo así. Sentí el corazón acelerarse, una mezcla de miedo y deseo. Finalmente, asentí. Quedamos el viernes por la tarde. Pasé horas frente al espejo de la pensión, probándome la ropa sencilla que tenía. No era gran cosa, pero elegí un vestido claro y me solté el cabello, sintiéndome extraña y al mismo tiempo viva. Él me llevó a un restaurante pequeño, con manteles de lino y luces cálidas. Yo estaba nerviosa, consciente de cada gesto, de cada mirada. Pero él hizo que me sintiera cómoda, hablándome de libros, de música, de su infancia en un pueblo cercano. Yo lo escuchaba como quien bebe agua después de un desierto. En un momento, mientras me servía una copa de vino, me dijo en voz baja: «Tienes una manera de mirar que desarma. Como si hubieras guardado demasiadas cosas dentro de ti». Sentí que me ardían las mejillas. No sabía qué contestar. Pero lo que más me estremeció fue darme cuenta de que tenía razón. Había pasado 11 años guardando en silencio lo que ahora empezaba a florecer en cada palabra, en cada gesto. Al despedirnos, me acompañó hasta la puerta de la pensión. Se detuvo un instante, mirándome a los ojos con la misma intensidad de la primera vez. Yo sentí que todo a mi alrededor se desdibujaba, que solo existíamos él y yo en ese momento suspendido. No me besó. Solo tomó mi mano y la apretó con fuerza, como una promesa. «Quiero volver a verte», susurró. Esa noche me quedé despierta, repasando la cita una y otra vez. No era amor lo que sentía, ni siquiera un deseo desbordado. Era algo distinto, la emoción de estar viva, de tener opciones, de saber que afuera del convento había un mundo dispuesto a recibir todo lo que yo aún tenía por descubrir. Y comprendí que mi camino apenas empezaba, que cada encuentro sería un escalón hacia esa nueva mujer que estaba naciendo en mí. El viernes siguiente lo volví a ver. Esta vez no fue en la terraza del café, sino en una plaza tranquila donde quedamos para caminar un rato. Yo había pasado toda la tarde preparando mi interior como si se tratara de un ritual, me peiné con más cuidado, elegí un vestido que había guardado durante años, y me puse un perfume suave que apenas usaba. Tenía el corazón acelerado incluso antes de salir de la pensión. Él llegó puntual, con una chaqueta ligera y la misma sonrisa contenida que me había cautivado desde la primera vez. Caminamos por calles adoquinadas, mientras el sol se ocultaba poco a poco y la ciudad se encendía con las luces de los faroles. Me hablaba de su juventud, de sus estudios, de cómo la ciudad podía ser cruel y fascinante al mismo tiempo. Yo lo escuchaba con atención, como quien recoge cada palabra para no perderla jamás. En un momento nos detuvimos frente a un escaparate iluminado. Yo sentía que mi respiración se aceleraba sin razón aparente. Entonces, él se giró hacia mí. No dijo nada. Solo me miró. Fue una mirada larga, sostenida, en la que todo estaba contenido, la invitación, el respeto, el deseo. El mundo alrededor pareció desvanecerse. Mi corazón latía con tanta fuerza que creí que él podría escucharlo. Y entonces ocurrió, se inclinó despacio, con cautela, como dándome la oportunidad de apartarme si lo deseaba. No lo hice. Cerré los ojos y dejé que sus labios rozaran los míos. El beso fue suave, breve al principio, como una pregunta. Pero en cuanto respondí, se volvió más profundo, más seguro, más cierto. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo entero, como si los 11 años de silencio se deshicieran en un instante. Mis manos, tímidas al principio, se aferraron a su chaqueta. El mundo desapareció, y quedamos solo él y yo, bajo la luz de un farol y el murmullo distante de la ciudad. Cuando nos separamos, me quedé sin palabras. Solo podía mirarlo con los ojos brillantes y las mejillas encendidas. Él sonrió levemente, como si supiera lo que estaba pasando dentro de mí. Tenía miedo de que no me dejaras, confesó en voz baja.
Yo negué con un gesto lento, todavía temblando. No sabes cuánto lo esperaba. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de vida, de promesas, de la certeza de que algo había empezado y ya no podría detenerse. Caminamos de regreso a la pensión de la mano, como dos cómplices que habían cruzado un umbral invisible. Esa noche, en mi cama, repasé cada segundo de aquel beso. Cerré los ojos y volví a sentir el calor de sus labios, la fuerza contenida en ese contacto, el vértigo de haber dejado atrás una vida de encierro. Y comprendí que ya no había marcha atrás. Había probado la libertad en su forma más dulce. Y mi corazón pedía más. Los días siguientes al beso fueron una mezcla de vértigo y espera. Cada mañana me despertaba con la sensación de que el mundo había cambiado, y cada noche me dormía repasando en silencio la calidez de sus labios, la forma en que me había sostenido la mirada, la calma con la que me había dejado decidir. Él me invitó a cenar un viernes. Elegí con cuidado el mismo vestido claro que ya había usado antes, pero esta vez lo llevé con una seguridad distinta. Cuando lo vi esperándome en la esquina, sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. Su sonrisa fue la confirmación de que esa noche nada sería igual. La cena transcurrió entre risas, confesiones y silencios cargados de significado. Me habló de su infancia en un pueblo pequeño, de cómo había llegado a la ciudad persiguiendo sueños, de los fracasos y las batallas que lo habían hecho más fuerte. Yo le conté apenas retazos de mi vida en el convento, sin dar demasiados detalles, pero lo suficiente para que comprendiera que en mí había una herida y un deseo de recomenzar. Al salir, la ciudad parecía distinta, las luces brillaban más, el aire se sentía más tibio, incluso el ruido del tráfico tenía un ritmo especial. Caminamos de la mano hasta la pensión, y al llegar frente a la puerta, nos quedamos en silencio. El corazón me golpeaba con fuerza. ¿Quieres que suba?, preguntó con voz baja. Asentí sin hablar. En la habitación, el silencio se volvió más denso que nunca. Cerré la puerta detrás de nosotros y me quedé de pie, sin saber qué hacer. Él se acercó despacio, con la misma cautela que aquella vez en la plaza. Me rozó el rostro con la yema de sus dedos, y yo cerré los ojos, entregándome al contacto. El beso llegó inevitable, profundo, largo, como si fuera la culminación de todo lo que habíamos callado. Su abrazo me envolvió por completo, y sentí que las paredes de la pensión desaparecían, que solo existíamos nosotros dos. No hubo prisa. Cada gesto fue lento, cuidadoso, como si él entendiera que para mí todo era nuevo, como si supiera que llevaba 11 años esperando ese momento. La ternura se mezclaba con un deseo contenido que nos fue arrastrando poco a poco. Cuando por fin me entregué, no lo hice con miedo ni con culpa. Lo hice con la certeza de que esa era mi verdadera salida del convento, no la puerta que crucé semanas atrás, sino esa entrega que me devolvía a la vida. Esa noche, al quedarnos abrazados en silencio, sentí que había renacido. Ya no era la mujer callada que había sobrevivido entre muros y rezos. Era una mujer de carne, de emoción, de deseo. Una mujer que había encontrado, por fin, la libertad en los brazos de otro. Y mientras él dormía a mi lado, yo comprendí que no había vuelta atrás. El mundo era mío, y estaba dispuesta a descubrirlo todo. Después de aquella noche con él, todo en mí cambió. Ya no caminaba por la ciudad como una visitante tímida, sino como una mujer que había recuperado el pulso de su propia vida. El recuerdo de sus manos, de su voz, de su ternura me acompañaba, pero más que él en particular, lo que me había dejado era la certeza de que mi cuerpo estaba despierto, de que mi deseo ya no podía volver a dormirse. Comencé a mirar a los hombres de otra manera. En la calle, en los cafés, en los mercados, cada gesto masculino me parecía una invitación silenciosa. Ya no bajaba la mirada como en los primeros días, la sostenía, me atrevía, la devolvía. Y en esas miradas cruzadas encontraba un juego nuevo, uno que nunca me había permitido jugar. Un sábado por la tarde, en la pensión, un viajero ocasional se hospedó en la habitación de al lado. Era joven, con acento extranjero y una sonrisa abierta. Nos cruzamos en el pasillo varias veces hasta que una noche, al coincidir en la cocina común, me ofreció compartir una botella de vino.
Acepté sin pensarlo demasiado. Charlamos durante horas, riendo, dejándonos llevar por la ligereza del momento. Cuando el silencio cayó, lo miré a los ojos y supe lo que iba a pasar. No me contuve. Otro día, mientras paseaba por el mercado, un vendedor de frutas me sonrió con descaro. Le compré más de lo que necesitaba solo para alargar la conversación. Me habló de su vida, de los madrugones, de las calles al amanecer. Días después, acepté su invitación a tomar un café tras el cierre. No hubo grandes palabras, solo la fuerza de una atracción simple que me arrastró de nuevo. No me sentía culpable. Al contrario, cada encuentro era como un ladrillo arrancado a los muros invisibles que me habían retenido durante tantos años. No buscaba amor en cada hombre, buscaba vida, buscaba recuperar todo lo que me había negado. Era como beber agua después de 11 años de sed. Por las noches, al volver a mi habitación, me confesaba en silencio conmigo misma: hoy fuiste tú la que eligió. Y esa frase me hacía sonreír. El convento quedaba ya tan lejos que casi parecía un sueño. Las oraciones repetidas, las rutinas eternas, la sensación de estar apagándome poco a poco, todo eso se había borrado. Ahora caminaba por calles llenas de ruido, y cada paso era un recordatorio de que había dejado de obedecer para empezar a vivir. Y mientras me miraba en el espejo, con los labios aún rojos por tantas sonrisas nuevas, me prometí que nunca más volvería a encerrar mi cuerpo ni mi corazón. Había esperado 11 años para abrir esa puerta. Ahora que estaba afuera, nadie lograría hacerme regresar. Con el paso de los meses, mi nueva vida comenzó a tener un precio. No era un precio económico, sino social. La libertad que yo había elegido brillaba demasiado en mis gestos, en mi manera de caminar, en mis miradas, y no todos estaban dispuestos a aceptarlo. En la pensión, algunas mujeres me observaban con recelo. Me veían salir por las tardes, arreglada, y regresar más tarde de lo que consideraban decente. Escuchaba sus murmullos en la escalera. Esa chica no es como las demás. Se le nota en la cara lo que anda buscando. Al principio me dolía, pero pronto descubrí que también había otras miradas, miradas de curiosidad, incluso de admiración en silencio. Una mujer mayor, que vivía en la habitación del fondo, me tomó de la mano un día en la cocina y me dijo en voz baja: «Ojalá yo hubiera tenido tu valentía cuando era joven». Esas palabras me hicieron pensar mucho. Porque entendí que mi libertad incomodaba a unas, pero inspiraba a otras. Y que lo que yo vivía como un impulso personal, para algunas podía ser una ventana abierta a lo que ellas habían callado toda su vida. En la calle ocurría lo mismo. Había hombres que me deseaban con descaro, con piropos y sonrisas atrevidas, y otros que me juzgaban con la misma intensidad, murmurando al pasar. Pero yo ya no bajaba la cabeza. Caminaba erguida, con paso firme, como quien sabe que cada mirada ajena no es más que un espejo de sus propias cadenas. A veces, cuando volvía a la pensión y me tumbaba en la cama, recordaba el convento. Allí, durante 11 años, había visto a mujeres apagarse en silencio, cumpliendo rutinas que las mantenían vivas por fuera y muertas por dentro. Y ahora comprendía que mi huida no había sido solo un acto de deseo, sino un acto de rebelión contra esa muerte lenta. Sí, algunos me señalaban. Sí, algunas me envidiaban en secreto. Pero yo sabía que estaba trazando un camino nuevo, uno que no era perfecto ni fácil, pero que era mío. Y cada vez que lo dudaba, bastaba recordar la sensación de aquellos primeros besos, de aquellas primeras miradas en la ciudad, para entenderlo. Prefería vivir juzgada y libre, antes que vivir aceptada y apagada. Ese pensamiento, repetido en silencio antes de dormir, era mi nueva oración. Nunca pensé que volvería a verlo. Su recuerdo se había convertido en una especie de mito personal, el hombre que me había encendido después de 11 años de silencio, el que con un solo roce en un depósito había roto la muralla del convento. Era como un fantasma que me acompañaba en cada decisión, aunque hacía tiempo lo daba por perdido en el pasado. Y, sin embargo, una tarde cualquiera, en medio del bullicio de la ciudad, ocurrió. Caminaba por una calle estrecha del centro cuando una voz me llamó por mi nombre. Me giré sorprendida y lo vi, más delgado, con el cabello un poco más canoso,
pero con la misma mirada firme de entonces. ¿Eres tú?, preguntó, como si dudara de lo que veía. Asentí, incapaz de hablar. Sentí un vuelco en el pecho, un regreso repentino a aquel depósito lleno de polvo y cristales rotos. Nos sentamos en un bar cercano. La conversación al principio fue torpe, como si ambos cargáramos con un secreto demasiado grande para fingir normalidad. Me contó que ya casi no trabajaba en reparaciones, que la salud no le acompañaba como antes. Yo le hablé de la ciudad, de cómo había dejado el convento y estaba aprendiendo a vivir otra vez. Hubo un silencio largo. Entonces me miró fijo, con esa misma intensidad de la primera vez. Sabes que todo empezó aquel día, ¿verdad?, dijo en voz baja. Sentí un escalofrío. Lo sé. Y por eso estoy aquí ahora. No hubo reproches, ni arrepentimiento. Solo una certeza compartida, que lo nuestro había sido la chispa, el primer paso, el inicio de todo lo que vino después. Antes de despedirnos, caminamos juntos hasta una plaza cercana. El sol caía lento, tiñendo las fachadas de tonos dorados. Nos detuvimos un momento, y sin palabras, él tomó mi mano. Fue un gesto breve, pero en ese instante comprendí que no importaba lo que hubiera ocurrido después con otros hombres, con otras miradas. La raíz estaba allí, en aquel roce de hacía años. Me abrazó antes de irse. Un abrazo fuerte, cálido, como un círculo que al fin se cerraba. Me alegra haberte visto libre, susurró. Lo vi alejarse entre la multitud hasta que desapareció. Esa noche, en mi habitación, lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Porque entendí que, aunque nuestras vidas habían tomado caminos distintos, él siempre sería el recuerdo que me había despertado. Y mientras me miraba al espejo, con los ojos aún húmedos, sonreí. Había dejado atrás el convento, había probado la ciudad, había descubierto mi libertad. Y ahora, después de reencontrarlo, sentía que podía seguir adelante sin miedo. Porque el círculo estaba completo. Han pasado meses desde aquel reencuentro inesperado con el hombre de las ventanas. A veces pienso que la vida quiso regalarme esa última escena para cerrar un capítulo que había quedado abierto en lo más profundo de mí. Lo vi, lo abracé, y comprendí que nada de lo que viví después habría ocurrido sin aquel primer roce en el depósito, sin aquel beso escondido que quebró 11 años de obediencia y silencio. Hoy camino por la ciudad con otra seguridad. Ya no soy la muchacha temerosa que entró al convento buscando refugio, ni la mujer que se asomaba con vergüenza a la terraza de un café. Soy alguien distinto, alguien que eligió equivocarse si hacía falta, pero eligió al fin. He conocido hombres distintos, el pintor que me enseñó el vértigo de los primeros besos después del encierro, el abogado que me mostró la dulzura de una cita, otros rostros fugaces que me recordaron que el deseo puede tomar muchas formas. No busqué amores eternos, busqué vida. Y la encontré. A veces, cuando paso frente a una iglesia y escucho el tañido de las campanas, siento un eco del pasado. Recuerdo mis rodillas apoyadas en el suelo frío, las oraciones murmuradas, las noches de insomnio mirando un techo que parecía no tener fin. Y entonces me doy cuenta de que no reniego de esos años, fueron parte de mí, fueron mi silencio. Pero ahora, después de cruzar las puertas, aprendí que el silencio no basta para alimentar un alma que anhela sentir. Creí que mi historia terminaba con mi salida del convento y mis primeros pasos por la ciudad. Pero con el tiempo comprendí que la vida nunca se cierra tan fácil, siempre tiene más que mostrar, más pruebas que poner frente a quienes deciden vivir sin cadenas. Después de meses de descubrirme, de miradas y encuentros que me devolvieron la confianza en mi cuerpo y en mi voz, empecé a enfrentar una pregunta más profunda: ¿qué haré con esta libertad? Porque no bastaba con besar, con dejarme llevar, con probar lo que me había negado. Había algo en mí que pedía más, un sentido, un rumbo. Lo comprendí un día cualquiera, caminando por la Gran Vía al caer la tarde. Miraba la multitud apresurada, los hombres trajeados, los jóvenes riendo, los ancianos apoyados en sus bastones. Todos tenían un destino, una casa, una familia, un propósito. Yo, en cambio, caminaba ligera,
pero sin dirección. Sentí vértigo, como si hubiera salido de una cárcel para entrar en un laberinto. Esa noche me senté junto a la ventana de la pensión y escribí en mi cuaderno: he sido fiel a mi deseo, ahora quiero ser fiel a mi vida entera. Fue la primera vez que pensé en construir algo más que momentos furtivos. No reniego de lo que viví. Los hombres que pasaron por mi camino me enseñaron cosas distintas: ternura, deseo, compañía, vértigo. Fueron piezas de un rompecabezas que me ayudaron a armar la mujer que soy hoy. Pero entendí que la libertad no se mide solo en lo que rompes, sino también en lo que decides levantar. Por eso, empecé a imaginar un futuro distinto, un lugar propio, un trabajo sencillo, un hijo quizás, no como una cadena, sino como la prueba de que mi vida podía crecer en muchas direcciones. Y me descubrí sonriendo, porque por primera vez el futuro no me asustaba, me llamaba. El convento quedaba ya tan lejos como un sueño borroso. La mujer que había rezado entre muros seguía siendo parte de mí, pero ahora convivía con esta otra, la que se atreve a salir, a mirar, a elegir. Y juntas, ambas versiones de mí, empezaban a construir un camino nuevo. El tiempo pasó, y con él mi mirada sobre mí misma se volvió más clara. Había dejado atrás el convento, había probado la ciudad, había conocido hombres que me enseñaron tanto de lo que había estado dormido dentro de mí. Pero cada día comprendía mejor que mi historia no era solo la de una mujer que había roto un muro, sino la de alguien que estaba aprendiendo a habitar la libertad con todo lo que implicaba: la soledad, la fuerza, las dudas, y también la alegría de saberse dueña de cada paso. A veces me detenía a observar a otras mujeres en las calles, las veía caminar con prisa hacia sus trabajos, otras cargando bolsas de compra, algunas riendo en compañía de amigos o parejas. Y pensaba que, en el fondo, muchas de ellas llevaban cadenas invisibles, de miedo, de costumbre, de lo que los demás esperaban de ellas. Yo también había vivido así durante 11 años, encerrada en un convento que no era solo un edificio, sino también una manera de callarme a mí misma. Una tarde me encontré en un parque, mirando a los niños jugar y a las madres vigilarlas desde los bancos. Me descubrí sonriendo con ternura, imaginando la posibilidad de formar un día mi propio hogar, no como obligación, sino como elección. Y me sorprendí aún más cuando entendí que no me daba miedo. Lo más importante era esto: ya no me sentía presa de la culpa. Lo que en otro tiempo me habría parecido un pecado, ahora lo veía como aprendizaje. Cada encuentro con un hombre, cada mirada cruzada, cada beso furtivo había sido parte del camino que me devolvió a mí misma. No eran errores, eran pasos. Y gracias a ellos estaba aquí, mirando el mundo con otros ojos. Esa noche, al regresar a la pensión, me senté frente al espejo. Me observé largo rato. La mujer que me devolvía la mirada no era ni la niña temerosa que entró al convento ni la novicia obediente que rezaba durante horas. Tampoco era solo la recién llegada a la ciudad que se dejaba arrastrar por la curiosidad. Ahora era alguien nuevo, alguien que había atravesado todas esas versiones y había decidido quedarse con lo mejor de cada una. Sonreí. Había aprendido que la libertad no es un grito ni una huida. Es un compromiso diario con una misma. Y en ese compromiso encontré mi verdadera paz. El tiempo me había cambiado más de lo que yo misma alcanzaba a reconocer. A veces, mientras caminaba por la ciudad, me detenía frente a un escaparate y me veía reflejada: el cabello suelto, la ropa sencilla pero elegida por mí, los ojos distintos, más vivos. Ya no era la mujer que entró al convento con 19 años ni la que pasó 11 años obedeciendo rutinas y rezos. Ahora era otra, alguien que se había permitido equivocarse, tocar, sentir, descubrir. Y sin embargo, la libertad también traía consigo preguntas nuevas. ¿Hacia dónde iba? ¿Qué haría con todo lo que había despertado? Sabía que no podía vivir eternamente en habitaciones prestadas, ni saltando de un encuentro a otro como si mi vida fuera solo un mapa de tentaciones. Lo que había ganado era mucho más que eso, era la posibilidad de elegir con calma, de construir con mis propias manos un futuro. Una tarde, mientras paseaba por el parque, vi a una pareja mayor tomada de la mano. Caminaban despacio, pero con una serenidad que me conmovió. Los observé largo rato y pensé: eso quiero yo también, un día. No dejar de sentir, no dejar de desear,
pero tampoco perderme en lo pasajero. Quería raíces, quería un sentido. Esa noche, al volver a la pensión, escribí en mi cuaderno: he vivido lo prohibido, he probado la libertad, ahora quiero aprender a permanecer. Me sorprendí de mis propias palabras. Porque entendí que la verdadera transformación no era huir de un convento ni dejarme arrastrar por la pasión, sino encontrar el equilibrio entre lo que arde y lo que permanece. Lo que me hacía sonreír era saber que todo lo vivido, los hombres que pasaron, el recuerdo del primero que me besó en el depósito, la emoción del pintor, la dulzura del abogado, no eran culpas ni manchas. Eran parte de mi camino. Y gracias a ellos, yo había llegado a esta certeza, que la vida me pertenece, y que no tengo que pedir permiso a nadie para vivirla. Me miré al espejo antes de dormir. Vi a una mujer cansada, sí, pero más fuerte que nunca. Y me dije en voz baja, como una oración nueva: soy libre, y esta vez lo seré a mi manera. El invierno llegó sin aviso, con el frío calándose por las calles de Madrid y la lluvia golpeando los cristales de la pensión. Yo lo sentía distinto, no como un enemigo sino como un espejo, me mostraba que, después de tanto, había aprendido a resistir y a encontrar calor en mí misma. Habían pasado ya meses desde mi salida del convento, y cada día me parecía un regalo que antes no me atrevía a imaginar. No solo por los hombres que habían cruzado mi camino, sino por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Una mujer que ya no esperaba que alguien le dijera cómo debía vivir, una mujer que se había permitido descubrir, equivocarse, gozar y llorar. Una tarde, al cruzar la ciudad, me detuve frente a una iglesia. Escuché el tañido de las campanas y, por un instante, sentí que los 11 años de mi vida entre muros regresaban como un susurro. Pero no hubo nostalgia, ni culpa. Solo gratitud. Aquel silencio me había enseñado a escucharme, aquella disciplina me había dado paciencia. Sin embargo, ahora sabía que todo eso había sido apenas un preludio, no un destino. Seguí caminando con paso firme. Pasé junto a un grupo de mujeres que hablaban animadas en la calle, y una de ellas me miró con una sonrisa cómplice, como si adivinara algo de mi historia en mis ojos. Comprendí entonces que no estaba sola, muchas cargaban con culpas y silencios, muchas soñaban con hacer lo que yo había hecho, aunque no lo confesaran. Esa noche escribí en mi cuaderno: he aprendido que vivir es elegir cada día, incluso cuando el mundo no entiende nuestras elecciones. Mi libertad no me hace perfecta, me hace verdadera. Y al cerrar el cuaderno sentí una paz nueva, distinta a la de las oraciones del convento, una paz que nacía de saberme en mi camino, imperfecto, lleno de dudas, pero mío. Miré por la ventana. La ciudad brillaba bajo la lluvia, y por primera vez comprendí que no era una fugitiva del pasado, sino una mujer que había aprendido a caminar bajo cualquier cielo. Con el tiempo descubrí que la verdadera libertad no es un destino al que se llega de golpe, sino un camino que se recorre todos los días. Había dejado el convento, había probado la ciudad, había sentido el vértigo de los hombres que cruzaron mi vida, y, sin embargo, aún me encontraba aprendiendo a convivir con mi pasado y mi presente al mismo tiempo. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, me crucé con un grupo de jóvenes riendo. Me miraron de arriba abajo con descaro, y en sus ojos leí tanto deseo como burla. Durante un instante sentí el mismo nudo de vergüenza que me había acompañado en los primeros días fuera del convento. Pero luego respiré hondo y seguí caminando, con paso firme, recordándome que yo no era la mirada que ellos lanzaban, sino la que yo elegía sostener en mí misma. Esa tarde me encontré con una mujer de la pensión, mayor que yo, que me observaba en silencio desde hacía semanas. Me detuvo en las escaleras y me dijo: te envidio, ¿sabes? Yo también pasé años encerrada en lo que otros decidieron por mí. Y nunca me atreví a romperlo. Sus palabras me estremecieron. Comprendí entonces que mi historia no era solo mía. Que mi decisión de dejarlo todo y atreverme a vivir, aunque imperfecta, era también un reflejo para quienes aún dudaban. Por la noche, en mi habitación, pensé en lo que había escuchado. Recordé a las mujeres del convento, sus ojos apagados, sus rezos sin fervor, sus silencios interminables. Y entendí que yo había salido no solo por mí, sino también por todas las que se quedaron.
Tomé mi cuaderno y escribí. La libertad es contagiosa. A veces basta con que una mujer se atreva para que otras se den cuenta de que también pueden. Cerré el cuaderno con una sonrisa. Porque por primera vez, más allá del deseo, más allá de los hombres, sentí que mi camino tenía un sentido más profundo, demostrar que era posible, que siempre hay una puerta abierta, aunque el mundo insista en cerrarla. Y mientras me miraba al espejo, con el reflejo de la ciudad iluminada detrás, supe que lo que había empezado como una huida se estaba convirtiendo en algo más, en un testimonio. El mío. El de una mujer que eligió vivir. El tiempo me enseñó que la libertad, cuando se conquista, pide también dirección. Ya no era la mujer que vagaba por la ciudad dejándose arrastrar por cada impulso. Poco a poco, empecé a preguntarme qué quería construir de verdad con todo lo que había aprendido. Una tarde, sentada en un banco del parque, miraba a las familias pasar. Niños corriendo detrás de un balón, madres y padres conversando, ancianos tomados de la mano como si el paso de los años no les hubiera robado la ternura. Y me descubrí imaginando mi propio lugar en esa escena. ¿Podría yo algún día tener un hogar, no como refugio impuesto, sino como una elección consciente? Recordé el convento, 11 años de rezos, de obediencia, de silencios. Allí soñaba con escapar, con sentir la vida latir en mi piel. Y lo logré. Había probado el deseo, me había mirado en los ojos de distintos hombres, había sentido como cada encuentro me devolvía un pedazo de mí. Pero ahora quería algo más, no solo probar, sino permanecer. Esa noche, en la pensión, abrí mi cuaderno y escribí. He vivido lo prohibido, me he reconciliado con mi cuerpo y con mis ganas. Ahora quiero aprender a vivir sin huir, a quedarme en un lugar que yo misma elija. No sabía aún cómo ni con quién. Quizás con un hombre que me ofreciera calma además de pasión, o quizás sola, construyendo mi camino con otras mujeres, con amistades, con mi propio esfuerzo. Lo importante era que ya no sentía miedo del futuro. Al mirarme al espejo, entendí que mi historia no había terminado con salir del convento, ni con los primeros besos robados en la ciudad. Mi historia recién empezaba, y lo que viniera sería fruto de mis decisiones. Sonreí. Porque por primera vez en mi vida, el mañana no era una condena ni una imposición. Era una promesa. Y estaba lista para recibirla. Hoy, al mirar hacia atrás, siento que mi vida se divide en dos, antes y después de abrir aquella puerta del convento. Durante 11 años me convencí de que el silencio era destino, que obedecer era vivir, que los muros eran refugio. Y sin embargo, bastó un instante, un roce, una mirada, un beso escondido en un depósito, para despertar algo que había dormido demasiado tiempo en mí. Salí con miedo, sí. Caminé temblando por calles que me parecían demasiado ruidosas, demasiado vivas. Me equivoqué, me dejé llevar, probé sin medir. Pero en cada error había una semilla de verdad, la verdad de que era yo quien elegía, y no otros por mí. Hoy no me arrepiento. Ni del silencio que soporté, porque me enseñó a escucharme, ni de las miradas que busqué en la ciudad, porque me recordaron que estaba hecha de deseo, de emoción, de vida. No me arrepiento de haberme entregado con torpeza, ni de haber sentido culpa después. Todo eso formó la mujer que ahora se mira en el espejo y reconoce, al fin, un rostro propio. Comprendí que la libertad no siempre es fácil. Pesa, asusta, a veces hiere. Pero es la única forma de vivir con el corazón despierto. Prefiero cargar con las consecuencias de mis decisiones, que volver a esconderme detrás de rezos vacíos y rutinas que me apagaban. Camino ahora con paso firme, sabiendo que aún tengo mucho por descubrir. Tal vez encuentre un amor que permanezca, tal vez elija la soledad acompañada de mis propios sueños. Lo cierto es que ya no temo. Porque lo más importante lo aprendí en este viaje, que la mayor fidelidad que podemos tener es hacia nosotros mismos. Y yo, después de 11 años de silencio, elegí serme fiel a mí. Si mi historia te tocó, si en algún rincón de tu vida sientes que también has callado demasiado, quiero decirte esto, ningún muro es eterno. Siempre hay una puerta, aunque cueste verla. Atrévete a abrirla. No importa el qué dirán, no importa el miedo.
La vida empieza cuando decides vivirla. Si esta confesión te conmovió, si te hizo pensar en tus propios silencios y en la libertad que aún te espera, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos donde la vida y el deseo se entrelazan, recordándonos que nunca es tarde para empezar de nuevo.